Molay, estoy viendo las declaraciones, por ejemplo, de Germán Martínez, que me causa ya la repulsión de siempre, pero bueno, con Ciro Gómez Leiva dice que hay un golpe al Poder Judicial y se quiere restaurar una monarquía sexenal sin jueces independientes y libres, que eso está detrás de la respuesta de Arturo Saldívar también a los ataques desde ese Poder Judicial del que formó parte, querido Molay. Pues es que están desquiciados, están en el mundo al revés, ¿no? Cuando Germán Martínez dice que hay jueces libres o un Poder Judicial puro, autónomo, limpio, impoluto, es como escuchar a Javier Milei hablando de la libertad, ¿no? Entonces hay que entender sus palabras al revés, ¿no? Cuando ellos quieren proteger la independencia de los jueces, en realidad lo que quieren proteger es la capacidad de los grupos calderonistas de controlar a los jueces, ¿no? Cuando quieren defender la autonomía del Poder Judicial, pues quieren defender la capacidad de los grupos calderonistas vinculados al crimen organizado de controlar ese Poder Judicial, ¿no? Defender los cotos de poder que tiene la derecha dentro del Poder Judicial, que es un poder pues podrido, anquilosado, corrupto hasta las manitas, ¿no? Históricamente, y que necesita ser reformado, por supuesto. Y la intervención de la ministra Piña en el proceso electoral, que eso es lo que está haciendo en realidad, los ataques que hacen luego los legisladores del PAN, los voceros, los vocingleros de la reacción, como esta señora López Rabadán u otros esperpentos de la política, hacen una defensa sin miedo a la mentira y sin miedo al ridículo de una intervención política del Poder Judicial en el proceso electoral. Incluso lo dicen así, o sea, casi han dicho que no se meterían con el ministro Saldívar si no se hubiera ido de matraquero de Claudia Sheinbaum. O sea que lo que se supone que están investigando dependía de que el ministro se portara bien y se quedara alineado con ellos, o de que su posición política fuera más hacia el progresismo, más hacia las alternativas de izquierda, ¿no? Entonces, si te quedas calladito y te mantienes alineado a la reacción, nadie te investiga, no pasa nada. Pero si te vas, como dicen ellos, de matraquero con las alternativas de izquierda, pues entonces ya te empiezan a investigar y empiezan a buscarle. Pero efectivamente hay un error de cálculo terrible, ¿no? Porque, como dice el maestro Cruz, también aprovecho para saludar al maestro Cruz, siempre es un honor estar con él. Es un error de cálculo porque la correlación de fuerzas en términos del poder legislativo, en términos de quién tiene el poder ejecutivo, en términos de quién tiene simpatía de la población, pues no los favorece como para meterse en una batalla de este tipo, que ellos creen que era una batalla meramente judicial y creen que tiznando, manchando, utilizando el poder mediático, que es el que tienen, ese sí lo tienen muy controlado, muy establecido, utilizando el poder mediático, articulándolo con las artimañas legaloides en el Poder Judicial, que también controlan, articulándolo con las artimañas legaloides electoreras en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que también controlan, ¿no? Por aquellos que se hacen las víctimas diciendo que va a haber una elección de Estado, bueno, pues ellos controlan estructuras de poder fáctico que son importantísimas, como para organizar una elección de Estado, las controlan ellos. Bueno, ellos creen que eso es suficiente y con esta artimaña golpear en lo que ellos supondrían es un eje de flotación de la campaña de Claudia Sheinbaum, pero la realidad es que no lo es. La realidad es que el exministro Saldívar es un vocero importante, es un personaje, digamos, que se ha hecho desde los primeros años de la Cuarta Transformación, tuvo un viraje muy interesante hacia los medios de comunicación y a defender posiciones progresistas, ¿no? Incluso viniendo desde ese anquilosado y putrefacto reaccionario Poder Judicial, él empezó a coquetear con posiciones más de avanzada. También tuvo sus diferencias con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, pues es un personaje que se va incorporando a las tendencias más democráticas, más progresistas, y que pues ahora
aún siendo así una figura importante, no es una de las figuras más relevantes, ni es el vocero principal, ni es el estratega de la campaña de Claudia Sheinbaum. Incluso si salieran airosos en estas denuncias, en estas investigaciones, que sería una cosa extrañísima que en tan poco tiempo resolvieran un caso así, cuando hay casos que tienen ahí almacenados, ahí empolvándose, ¿no? Hay casos donde hay injusticias flagrantes y que simplemente no les dan cauce, hay gente que está en la cárcel sin proceso y la Suprema Corte nada más no hace nada, no dice nada porque favorece a los poderosos y nunca vela en favor de del pueblo y de los que no tenemos. Bueno, pues en este caso, aún si saliera bien esta denuncia, no causaría mayor mella en la campaña de Claudia Sheinbaum, que es el objetivo principal de esta desesperada y poco calculada acción de la ministra Piña, pero sobre todo del calderonismo que está en los estertores, ¿no? Lo cierto es que mientras más avanzamos hacia el 2 de junio, más cerca está de su final el control que todavía tiene de varias estructuras de poder, el calderonismo, el panismo en su conjunto, el priismo todavía más, y ya ni hablar del tercero en discordia que pues está desaparecido, ¿no? Entonces es una artimaña de lo peor, y nuevamente esta artimaña de la ministra Piña ratifica frente a los ojos de cualquiera que sepa un poquitito de historia reciente la necesidad de reformar el Poder Judicial. Urge reformar el Poder Judicial, y cada que Norma Piña o algún juez liberan un narcotraficante, liberan un corrupto como Lozoya, liberan un violador, cada que libera un juez a un criminal, que ellos son los que liberan criminales, tanto les preocupa la ley de amnistía que puede ayudar a destrabar la investigación de Ayotzinapa, pues les preocupa porque son unos golpeadores y unos golpistas, pero ellos, ese poder judicial putrefacto, controlado por lo peor de la política nacional, ellos son los que liberan criminales. Y precisamente